Ahí está. Hola, bienvenidos. Gracias por estar acá, a todos y todas. Primero quería agradecerles por el cambio de fecha, que como saben todos, suspendimos en adhesión a la marcha y en memoria del arquitecto Pérez, asesinado tristemente, un matriculado activo del colegio, así que ante todo agradecerles el cambio de fecha. Y ahora quería darles la bienvenida a Norma López, Ciro Seizas, Martín Rosúa y Juan Monteverde. Y también ahora queríamos pedir un minuto de silencio en memoria de Joaquín Fernando Pérez, por favor. Muchas gracias. Ahora sí, vamos a dar comienzo con esta charla, debate a los cuales los invitamos. Tenemos varios ejes de conversación, de charla, y bueno, en principio Andrés les va a dar las reglas que pautamos por los tiempos y la dinámica de la conversación. Así que, Andrés. Me toca hacer de malo a mí, poner los límites. Bueno, bienvenidos nuevamente. La idea es tener 4 ejes de conversación, que no se transforme en un debate de discusión, sí, conocer las propuestas de cada uno de los candidatos a concejales que sabemos que afectan y mucho a los expedientes que presentamos los profesionales y a la conformación de la ciudad, obviamente. El último tema, que sería el quinto, es un tema libre donde cada uno puede expresar lo que puede elegir, lo que quiere contarnos. La idea es que tengan un tiempo de 3 minutos cada uno para desarrollar su idea. Allá está el contador, que lo podemos ver todos. Y al final también otros 3 minutos para desarrollar el tema libre. El orden lo convinimos entre todos. El tema 1 lo va a arrancar Juan Monteverde, el segundo tema lo va a iniciar Martín, el tercero Ciro, el cuarto Norma y el último lo vamos a arrancar primero las damas. Le vamos a dar la prioridad a Norma para que ella se pueda expresar primero. Y después le damos el cierre y si surge algún tema interesante lo podemos conversar un poquito más. Así que si están todos de acuerdo, podemos arrancar con Juan. ¿Estás listo, Juan? El primer tema que vamos a tratar o que le propusimos a los candidatos es la reactivación del centro. Todos sabemos la importancia que tiene, no solo en Rosario, sino en las grandes ciudades del mundo. Se ha planteado este tema y hay diferentes líneas políticas y de acción que se pueden ir tomando y nos interesa como profesionales qué piensa cada uno de ellos que se puede implementar en el centro para reactivar el centro de la ciudad de Rosario. Juan. Tus 3 minutos. Ahí sí me puedes poner el reloj de nuevo. Claro, no sea cosa que empiece con menos. Ahí está. Ya tengo varios debates. Bueno, antes que nada, gracias por la invitación al colegio. Me parece central que el Colegio de Arquitectos convoque a un debate. Yo tengo varios debates encima y me da la sensación muchas veces que la ciudad debate poco sobre la ciudad y celebro este encuentro y ojalá sea el primero de que ya se institucionalice y que todos los años vengan los candidatos, que vengan todos y que vengan a exponer sus ideas sobre la ciudad, porque tenemos temas muy complejos. La desigualdad y la violencia golpean todas las esferas de nuestra vida y eso requiere de una solución de la ciudad. Y por eso hicimos un partido que básicamente creo que es el único que lleva la idea de la ciudad en su propio nombre. Cuando fundamos Ciudad Futura,
teníamos un afiche en el lanzamiento que tenía una frase y una cara que no era de ningún líder revolucionario, era de Einstein. Y decía, si querés resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Y humildemente nosotros creemos que en Rosario venimos repitiendo recetas que quizá en algún momento estuvieron bien, pero que hoy ya no dan esas respuestas y es el momento de dar un salto. Hace 10 años que el modelo de ciudad de Rosario está agotado, necesitamos mayor creatividad, mayor innovación, mayor audacia para dar ese salto, tanto en el centro como en la periferia. Si por algo se caracteriza Ciudad Futura son por propuestas urbanísticas. Hace 3 semanas Rosario perdió una gran oportunidad cuando discutió la revitalización del centro de poner elementos innovadores arriba de la mesa. Ciudad Futura propuso concretamente que de las 3 áreas de reserva, en alguna de ellas, pongamos un elemento innovador que fue la vivienda pública de alquiler. Nosotros pensamos que hoy la ciudad necesita nuevos mecanismos, que con el mercado chiquito que tenemos solo no alcanza. Miren un dato del INDEC de la semana pasada. Si vos cobrás en Argentina más de 60.000 pesos, formás parte del 20% más rico de la sociedad. 60.000 pesos por mes es el 20% más rico de la sociedad. Un departamento mínimo de un ambiente, ¿cuánto sale? Entre 60.000 y 100.000 dólares. ¿Para quién se está construyendo en la ciudad de Rosario y en la ciudad? Para nadie. No hay mercado, no hay posibilidad de desarrollar una economía si no buscamos alternativas y sistemas mixtos. Por eso, una de las principales propuestas que nosotros llevamos desde que ingresamos al Consejo fue crear la inmobiliaria pública, que no es para competir con el mercado, es para generar alternativas. Tenemos que poder generar alternativas para que todos podamos tener un techo donde vivir, donde refugiarnos, donde construir proyectos de vida alternativos. Y hoy, con el mercado chiquito que tenemos, no hay ni casa para nadie, ni trabajo para los arquitectos, ni laburo para los albañiles, que se pasan la vida construyendo edificios y después se van a dormir a casas de chapa. Bueno, ¿por qué no proponer una utopía en la ciudad de Rosario, que todos podamos tener una casa donde vivir? Y para eso necesitamos alternativas. Lo propusimos, un proyecto concreto de inmobiliaria pública para que intervenga en la periferia y también en el centro de la ciudad. Después voy a seguir desarrollando puntos de qué se trata la inmobiliaria pública. Excelente, Juan. Puntualísimo. Re puntual. Yo leí que vos dijiste que, para dejártelo para después, ¿no? Porque estuve estudiando. No, sí. Vos decís que el futuro viene y que es nuestro y es ahora. Así que, bueno, te lo dejo picando eso para ver cómo solucionamos el futuro. Martín. Muy buenas tardes, muy buenas mañanas a todos, buenos días. Darles el pésame por la pérdida de este profesional joven, trabajador, Gracias. en este marco de una violencia urbana que ya es trágica en términos humanitarios para la ciudad de Rosario, y el mayor de mis respetos para el colegio. Y saludo, como dijo Juan, esta posibilidad de debatir y de salir un poquito a veces de la coyuntura electoralista y de empezar a pensar cuál es la ciudad que queremos. A veces con modelos distintos y a veces con diagnósticos similares. Yo lo escucho a Juan, que es una persona con la que tenemos diferencias ideológicas, pero a la que respeto mucho en función de sus posiciones y su trabajo, y él plantea un diagnóstico hasta intenciones similares a las que tengo yo. Pero cuando lo escucho creo que la forma de resolverlas a veces son distintas. Yo creo que no tenemos un sistema que está agotado, yo creo que tenemos un sistema que está frenado. La ciudad de Rosario está estancada, está paralizada, no realiza transformaciones estructurales desde hace muchísimo tiempo. Pero no me quiero ir del punto en cuestión, pero está muy bueno dar ese debate porque creo que es el eje que después resuelve las cuestiones. Hoy creo que no es que nos está faltando un mercado porque el sistema inmobiliario está mal. Hoy nos está faltando un mercado porque tenemos 50% de pobres, porque Argentina no crece hace más de 10 años, porque vivimos en inflación y en déficit fiscal, emitiendo moneda de papel pintado, y eso nos lleva a un sistema que es perverso y que nos ha condenado a la pobreza de manera casi permanente. Y en ese contexto es muy difícil poder resolver algunas cuestiones con medidas de políticas públicas locales si nosotros no rompemos y empezamos a discutir ese modelo económico que está basado en la falta de racionalidad económica, ¿no? Pero para no irme, porque no tengo tanto entrenamiento en esto del debate, me gustaría referirme a 3 cuestiones puntuales vinculadas al centro. Punto número 1, la situación actual, la conocemos todos. El centro disminuyó notablemente su movimiento económico y social. Se cerraron muchísimos locales comerciales, ya se venían cerrando, venían perdiendo calidad en cuanto a la oferta comercial, pero también con la pandemia se acentuó muchísimo todo esto y tuvimos un cierre catastrófico. Pero también tenemos cuando digo económico y social, es porque también tenemos mucho menos movimiento en cuanto a la circulación de personas. Hay mucho menos gente viviendo en el centro. Esto es un fenómeno de muchas grandes metrópolis urbanas en el mundo, pero que muchas lo han logrado solucionar.
Este fenómeno yo lo concentro en el polígono La Prida, Paraguay, Santa Fe, Rioja. ¿Cuál es el fenómeno que nos encontramos? Una zona de carácter mixto, con poca gente que vive, o sea, baja densidad, con baja oferta comercial de alquileres, comparto lo que dice Juan, es el eje del diagnóstico, con muchas propiedades en desuso y deterioradas, con baja oferta de actividad comercial y con horario limitado. Con una particularidad, que vos tenés una zona con acceso al transporte, con gran infraestructura, en una ciudad que tiene déficit habitacional y que la tenés poco habitada. Entonces, ¿cuál es la respuesta? No son proyectos de maquillaje, que los apruebo y creo que estoy muy a favor de todos estos 4 o 5 proyectos que se aprobaron, tanto peatonales, San Juan, Maipú y Cocheras. Creo que no va a cambiar estructuralmente la situación, creo que la situación se cambia estructuralmente si nosotros apuntamos a densificar la zona. Y para densificar la zona tenemos que buscar la forma de aumentar las unidades en alquiler o de vivienda. Y ahí comparto uno de los puntos del proyecto de Germana Figueroa Casas, que tiene que ver con la reactivación del centro, que plantea beneficios fiscales. Yo soy de la idea que los beneficios fiscales municipales son marginales, nos llevan a la toma de decisión, no son significativos cuando tomas la decisión. Crédito a tasa subsidiada del Banco Municipal para poder realizar las obras que se necesitan, pero por sobre todas las cosas la posibilidad de estudiar la normativa que nos permita transformar oficinas en viviendas colectivas o residenciales, llevar a los jóvenes a vivir a un lugar que tiene transporte, que tiene oferta educativa, que tiene oferta cultural, que está cerca de los parques y que tiene la posibilidad y la necesidad de ser redensificado. Justito, me quedan 6 segundos. Tenía me quedó chapa, bastante por decir, pero bueno. chapa porque no empezó el reloj, que lo miraba así, ¿no? Con razón. La verdad que es poco 3 para todo esto. Sí. Sí. Bueno, Ciro, bienvenido. A ver, ¿se escucha? Uy, sí, ahora sí. Les pido disculpas. Por supuesto que todos estamos atravesados por lo que ha pasado, no dejaba de notar. Ahí el crespón, como para dedicar este minuto de silencio necesario para que todos pensemos también en el origen de la violencia, que comparto con Juan, radica en la desigualdad y en la falta de oportunidades. Pero bueno, ese va a ser el eje que me va a tocar abrir a mí más adelante, porque tiene que ver con las intervenciones directamente y las transformaciones barriales. En cuanto al centro, bueno, está comprobado, y esto pasó en todo el mundo, las áreas céntricas son las que más han sufrido el embate de la pandemia por la caída económica. Esto ya venía ocurriendo en el centro, particularmente de la ciudad de Rosario, pero se profundizó todo ese proceso. Y ahora, de lo que estamos tratando de hablar es de acciones concretas que tienen que ver con la revitalización del centro, volver al centro. De esto habla el intendente Pablo Hapkin cuando dice esta idea genérica de volver a Rosario. La verdad que celebramos que se haya podido avanzar en las modificaciones de las normas de edificación que se aprobaron recientemente. Los dos, tanto Juan como Palito, mi amigo Martín, aludían recién. Realmente el Centro de Información Económica de la Municipalidad tiene el dato de la caída estrepitosa. No es que estamos privilegiando el centro por sobre otras áreas o por sobre los barrios. Sí creemos que la pandemia fortaleció los centros comerciales barriales por una cuestión de cercanía, de que se podía llegar a pie, y por una cuestión también de la imposibilidad de circular. ¿Dónde nos coloca esto? En el plan de reactivación del centro, que ya se está llevando adelante y que tiene obras concretas que están en ejecución, como la readecuación de la peatonal Córdoba, la readecuación también de la peatonal San Martín, la creación del mercado del patio, con la misma lógica que el mercado, mejor dicho, el mercado del centro, que tiene la misma lógica que el mercado del patio. También hablamos de la modificación de alturas, la exención de la inclusión de cocheras en un centro que no es aquel de hace 20 años atrás. Entonces el sentido obviamente nos parece acertado y celebramos que parte de la oposición también lo piense de esa manera. Hablamos de acciones concretas con comerciantes también. La noche de peatonales, bueno, ahora hemos suspendido la actividad de mañana que estaba prevista, la sonrisa de mamá el fin de semana pasado. Todas estas medidas no son medidas paquete cerrado, ¿sí? En cada lugar y precisamente en el centro, estos datos, tanto del Centro de Información Económica de la Municipalidad, ayuda a tomar decisiones, también ese intercambio que lo tenemos con ustedes también. Y el ejemplo más concreto es el de la idea, el concurso para revitalizar esto de volver a las peatonales, del cual participó activamente el Colegio de Arquitectos. Son acciones concretas que lo que hay que hacer es profundizarlas y darles una periodicidad para intentar entre todos impulsar el centro. Muchas gracias. Espectacular el tiempo. Vamos bárbaro. Norma. Hola, bueno, ahí.
aquí tiene que estar porque lo tengo, ahí estoy. Bueno, muchísimas gracias al colegio, ahí tengo unos minutitos más que los voy a recuperar. Muchísimas gracias al colegio y un abrazo a la familia de Joaquín y a sus afectos. Este debate es un poco tardío porque ya hace muy poquitas semanas que el Consejo Municipal de Rosario ha votado los 4 mensajes del intendente Pablo Hapkin en relación a la reactivación del centro. Nosotros no acompañamos esos proyectos, sí tenemos proyectos alternativos, porque creemos que es insuficiente que solamente se haya pensado en aumentar el nivel de construcción en altura, en posibilitar otras alturas también al centro de Manzanas, porque hoy por hoy nosotros tenemos un grado altísimo de inmuebles ociosos, ¿no? Entre la década del 90 y pocos años atrás, hasta el 2016, aumentó un 123% la cantidad de inmuebles ociosos. Es decir, que si nosotros generamos mayores alturas, pero no tenemos una política de crédito ni una articulación política entre los 3 niveles del Estado, y tampoco tenemos acceso a que las clases medias puedan llegar a tener una vivienda digna, lo que estamos fomentando es el aumento en el valor del suelo, a pesar de que hay algunas medidas que claramente tienden a esa iniciativa. Nosotros necesitamos de otro tipo de movilidad, necesitamos de mayor seguridad y tiene que ver también con las políticas de urbanizaciones que tenemos. Entonces, nosotros no estamos de acuerdo en profundizar un grave problema social, cultural, económico y ambiental, porque cuando también hablamos de acceso a la tierra y hablamos de mayor edificabilidad, estamos teniendo en cuenta que la gente no está pudiendo acceder también al derecho a la ciudad, tenido en cuenta desde el aspecto del aire y la luz. Hemos propuesto una mirada entre la recuperación de corredores y la creación de corredores culturales, gastronómicos, sumados al bancario, con la reactivación del comercio, una mirada de patrimonio cultural, con unidades, con postas culturales que recorren todas las plazas de nuestra ciudad, reactivar lo que significa el decreto 4.157, en el cual este colegio participó activamente. Es un decreto que fue iniciativa de nuestro bloque, mía, donde convocamos para organizar dentro de lo que es la Plaza 25 de Mayo, la plaza histórica de la ciudad de Rosario, otra mirada con las organizaciones de derechos humanos desde la perspectiva de la accesibilidad y la cultura. Postas entre todas y cada una de las plazas. Otra mirada en lo que significan las ferias, porque también tenemos que tener en lo que significan las plantas bajas otra reactivación y no solamente destinadas al comercio. Me llegaron los 3 minutos, Justito. Así que gracias y seguimos después. Gracias, Norma. La verdad, felicitaciones y gracias a todos, porque han sido extremadamente puntuales. Sí, el segundo tema lo presentará. El siguiente tema arranca Martín, que es de trenes y movilidad, un tema que está en boga porque es los trenes de cercanía. Justo el martes en la Cámara Argentina de la Construcción estuvo el gobernador, el secretario de Transporte, Diego Giuliano, hablando sobre los trenes de cercanía y sobre la infraestructura, ¿no? Muchas gracias. ¿Se escucha? Ahí está. Sí. Bueno, la verdad que 3 minutos para estos temas es muy poco, estaría para estar horas cada uno pudiendo intercambiar sobre esto, pero para tratar de decir un concepto claro voy a tratar de ser bien esquemático para que no se me pase. Punto número 1, lo que vos dijiste, está en boga. La primera regla que plantearía en esto es que hablemos con objetividad. Todos, y me incluyo como número 1, vengo de familia desarrollista y me considero una persona con una visión desarrollista de la economía, queremos al tren, nos gusta el tren y tenemos una visión nostálgica del tren. Pero creo que lo tenemos que analizar para saber si es el transporte más eficiente y más económico y el mejor que nosotros podemos tener. Punto número 1. Desprendernos de las cuestiones emocionales y analizarlo racionalmente. Punto número 2. Analizar si el tren cumple con los principios de movilidad sustentable. Claramente los cumple. Es un transporte público, es un transporte que contamina menos que otros y la verdad que tiene que ver con esta cuestión de hacer ciudades mixtas y compactas que plantea cualquier eje de movilidad. Entonces, un primer punto a favor de los trenes de cercanía. El tercero, que es quizás el más difícil de analizar, la cuestión vinculada a la viabilidad económica, que es la que nadie habla. El tren tiene un solo problema,
que tiene altos costos fijos y bajos costos variables. Al tener altos costos fijos, el funcionamiento de las vías, el mantenimiento, el personal en cada una de las estaciones, el control de las barreras, de los pasos a nivel, etcétera, 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 está probado que tiene altos costos fijos. Es lo mismo esos costos que tenés si vos tenés 1 kilómetro, si se te suben 10 personas o si te suben 500 personas. Entonces ahí caemos en un problema de escala. Nosotros tenemos que analizar claramente si Rosario y la región tienen una escala, es decir, si tienen una densidad poblacional, si tienen una cantidad de gente viviendo a lo largo de esta línea de tren, donde se suben y se bajan pasajeros, si tienen una cantidad poblacional que haga que ese costo fijo se pueda repartir entre una cantidad determinada de personas, que lo haga razonable en términos económicos y que lo haga eficiente como opción de transporte. Esta es la primera variable que hay que considerar. Pensemos que el Sarmiento, por ejemplo, se suben 300.000 personas por día. Es algo que tenemos que considerar y evaluar acá. Y la segunda cuestión que hay que considerar es la calidad del servicio. Acá, esta es una zona donde es productiva, donde se utiliza mucho el tren de carga. El tren de carga utiliza las mismas vías que el tren de pasajeros. El tren de carga va a 40 km por hora. Un tren de pasajeros, para hacer un servicio opcional que la gente de verdad lo considere contra el auto o el bus, estamos hablando de un tren de 90 a 100 km por hora, por lo cual tendríamos que hacer una inversión de mantenimiento completamente distinta. Las vías salen $1 millón cada kilómetro cuadrado. Por lo tanto, digo, a favor del tren, nos parece un buen método de transporte, es una opción viable, hay que evaluarlo. Lo que sí digo es que no contamos, lo he buscado, es que no contamos con ningún estudio de demanda y que no contamos con ningún estudio de costo de obra que nos diga si esta inversión que se quiere realizar y el posible costo del boleto que después va a tener puede ser absorbido por la escala que vincula la densidad poblacional que tenemos en Rosario y la región. Gracias, Martín. Ciro. Bueno, en cuanto al cálculo de la sustentabilidad, obviamente que son razonables los planteos y como lo voy a decir en el final de esta presentación o de este eje, la palabra es federalizar y hay que ver cómo, ¿sí? Pero lo que sí es cierto es que las ciudades se están replanteando la forma en que se mueven, porque también es insustentable llenar un centro y un microcentro de autos particulares y ese es el sentido en el que la ciudad no quiere ir. Todos los días lo sentimos cuando estamos arriba del auto o intentando, ¿no?, tomarnos el colectivo. Hay 50.000 viajes diarios que provienen de la región de alrededor de Rosario, entre localidades como Funes, Roldán o Carcarañá, y justamente dentro de este eje está el tren que tendría que llegar desde Carcarañá a la ciudad de Rosario. En realidad en ambos sentidos, ¿no? Por supuesto que todo el aspecto técnico que describe Martín tiene que ver con la palabra federalizar el transporte, el sistema, priorizar, o mejor dicho, reasignarle prioridades. Se trata de dar accesibilidad, inclusión y de dar alternativas de transporte. Los trenes de cercanía son un tema de Pablo Hapkin, lo han sido en su labor como legislador nacional, provincial. El tren de cercanía es una propuesta en materia de movilidad de las que no corresponde que corramos del cuerpo. Es uno de los mejores medios de transporte, es seguro, es efectivo si se tienen en cuenta las inversiones que hay que realizar. Es una buena alternativa porque reduce los tiempos, siempre y cuando se logre ese grado de sustentabilidad. De Rosario con Funes, según los estudios técnicos previos, ¿no?, la posibilidad es de demorar 25 minutos, 35 minutos de Rosario a Roldán, a Cañada de Gómez en 1 hora 20. Todo esto es en el plano hipotético, hoy por hoy no lo tenemos. ¿Estamos más cerca que antes? Sí, pero todavía aparece como lejana esa realidad si no reasignamos y no pensamos globalmente como país qué modelo de transporte sustentable queremos. Proyectar el sistema metropolitano de trenes de cercanía es prioridad al menos de esta gestión, de esta ciudad, hacia ese lugar es que queremos avanzar. Yo me refería a la palabra federalizar y la palabra federalizar tiene que ver con el reparto de los subsidios, porque acá también hay que hablar del transporte público actual, el que tenemos, el que está saliendo del esquema de emergencia votada por el Consejo Municipal, por los concejales actuales, no porque guste, no porque sea una mejor solución, sino porque es una elección que hubo que dar en un momento en el que todas las opciones eran malas. Se está recuperando, pero seguimos teniendo menos de 700 buses en la calle, seguimos teniendo un número de pasajeros bastante menor, al casi 500.000 diario que teníamos en la etapa previa de la pandemia. La realidad es que lo que se ha logrado es aumentar la cantidad de usuarios del sistema de bicicleta, llegando a 90.000 con 72 estaciones. Hay que avanzar ahora hacia el sur y al sudoeste. Todo esto, como un sistema integral, es lo que la ciudad piensa que debe hacerse de acá en más. Impecable el tiempo. Norma. Bueno,
Muchas gracias. Todos estamos de acuerdo en que necesitamos de un transporte multimodal, digamos, volver con esta teoría atrás sería un gravísimo error. Formo parte de la propuesta política que invirtió más en la recuperación de las redes ferroviarias de nuestro país, con la última gestión de Cristina Fernández como presidenta y en la actualidad con una mirada de posicionamiento sobre el transporte de Alberto y de Cristina. ¿Cómo llegar a Rosario? Efectivamente somos la segunda ciudad a nivel nacional con la densidad de la red demográfica. Por lo tanto, es imposible que la desperdiciemos. Sí necesitamos de una unidad de acción y de consensos necesarios. ¿Por qué lo multimodal? Nosotros también estamos discutiendo lo que significa hoy el transporte fluvial con un remiramiento de la hidrovía. Tenemos que caminar en ese sentido, tenemos que caminar con todo lo que son los trenes de cercanía, pero además necesitamos de mayor oportunidades de diálogo y esta creo que es una gran oportunidad de diálogos entre los 3 niveles de gobierno. Un poco la referencia porque tenemos un transporte urbano de pasajeros totalmente deficitario y necesitamos obviamente, y ya es una discusión que creo que está saldada, todos los espacios políticos, todos los espacios que tienen que ver con la economía de nuestra ciudad y de nuestra área, de nuestra región, necesitamos más y coincidimos en que necesitamos más fortalecimiento a través de subsidios nacionales. Pero esto no quiere significar que nosotros como ciudad no avancemos en ese sentido. Los trenes regionales, las áreas metropolitanas, el transporte fluvial, los autotransportes que han sido recientemente incorporados a la Ley de Seguridad de Tránsito Nacional, todos tenemos que ir caminando y en ese sentido hemos hecho un aporte en el Consejo Municipal de Rosario con una propuesta que es la construcción de motovías laborales. ¿Por qué? Porque necesitamos, y es indispensable, unir las zonas fabriles e industriales de la ciudad dándole conectividad a cada trabajador y trabajadora de nuestra ciudad y de la región, está en estudio. Algunos datos que tienen que ver con las encuestas realizadas por Amigos del Riel, que bueno, son una referencia en la ciudad de Rosario, que tiene que ver también con la forma, digamos, la intención o el apoyo de la ciudadanía en activar los trenes de cercanía. El 96% de una encuesta realizada ya hace 3 años atrás, pandemia de por medio, dijo que obviamente necesitamos de los trenes de cercanía para avanzar. Y un 87%, que la recuperación ferroviaria es indispensable. ¿Por qué lo necesitamos además? Porque hay un plan de movilidad votado en el 2010, que ha sido absolutamente debatido por la sociedad y que va en el sentido de transporte multimodal. No podemos faltarle la palabra y el consenso social a la ciudadanía. Gracias. Gracias, Norma. Juan, tu turno. En este tema de la movilidad, los trenes, la sustentabilidad, yo siento que todos decimos lo mismo y que estamos todos de acuerdo, pero no sucede nunca. Y me parece que en eso tenemos que buscar dónde ensayar alternativas para eso, y me parece que hoy estamos en un momento, no de la ciudad, no del país, sino de la humanidad, que podemos ensayar nuevas cosas. La pandemia nos vino a mostrar que estábamos organizados mal en casi todos los aspectos de la vida, en el trabajo, en nuestras casas, en la ciudad. Hay algunos que dicen que en el siglo XXI el problema no es la distancia, sino el tiempo. Y la ciudad de Nueva York, a los 3 semanas, un mes de que empezó la pandemia, construyó una comisión para empezar a pensar cómo iba a ser la ciudad de la pospandemia. Y para eso contrató a un ex CEO de Google. Bueno, yo quiero hacer lo mismo acá, pero no con un CEO de Google, sino con ustedes. Con todos los que construyen, piensan y hacen la ciudad a diario, porque tenemos la oportunidad de repensarlo todo y no podemos dejar pasar y que esta pandemia pase como si nada y querer volver a un punto anterior que es el que nos trajo hasta acá. Por eso, el primer proyecto que voy a presentar en este nuevo periodo va a ser crear la Comisión de la Ciudad Pospandemia, con el mismo rango que tiene la Comisión de Planeamiento, de Presupuesto, de Gobierno, una comisión que funcione durante 2 años en el Consejo Municipal y que convoque absolutamente a todos los actores de la vida que hacen a la ciudad, no para debatir solamente, sino yo creo que al Consejo hay que darle una dinámica más de taller, más de workshop, más de presupuestar, más de probar, menos charlatanería, menos hablar entre nosotros y ponernos a probar cosas distintas. Es la única manera en la que vamos a dar un salto. Desde ahí yo creo que tenemos que pensar por qué Rosario no puede tener
en 10 años por lo menos 2 líneas de subte. Una norte-sur, que podamos llegar en un rato del puente Rosario Victoria Mangrullo pasando por la Siberia, y otra centro-oeste, que pueda llegar de la peatonal a Fisherton pasando por Empalme Graneros. Creo que nos hicieron creer durante mucho tiempo que eso era imposible. ¿Saben de cuándo es la primera línea de subte de la ciudad de Buenos Aires? ¿En qué año se construyó? En 1913, antes de la Revolución Rusa. Digo, Rosario en el siglo XXI no podría tener, tenemos derecho a hacernos la pregunta, y en esta comisión del Consejo yo quiero que ensayemos propuestas concretas porque creo que lo podemos hacer. Trenes de cercanía, todos estamos de acuerdo. Ahora, hacer trenes de cercanía sin hacer una planificación del suelo urbano en el área metropolitana va a ser una complicación gigante. Hoy tenemos que tener órganos de gobierno que planifiquen no solamente la ciudad de Rosario, sino el área metropolitana, porque en Rosario prohibimos los barrios privados, por ejemplo, pero las ciudades aledañas están haciendo lo de Funes. Yo lo denuncio cada vez que puedo. Si lo de las islas es un ecocidio, lo que está haciendo Funes con la aprobación a mansalva de barrios privados y nuevas urbanizaciones es un urbanicidio. Si nosotros hacemos trenes de cercanía y no planificamos y no discutimos el suelo, en 20 años vamos a tener un problema mayor. Por eso, Comisión de la Ciudad Postpandemia, están todos y todas invitados. Muchas gracias por la invitación. Ya lo tomamos y ya empezamos a trabajar, ya elevamos la propuesta. La verdad que me estaba aburriendo porque son todos tan puntuales. Nos tendrían que enseñar a los arquitectos que somos los profesionales más impuntuales, por lo menos de la ciudad. Creo que es un tema que nos tenemos que replantear nosotros. Sí, me están dejando. Bueno, el tercer tema que vamos a tocar, que lo va a arrancar Ciro, es la urbanización de asentamientos y barrios populares, infraestructura de servicios básicos y urbanos. Sabemos que esto es un tema muy delicado y, bueno, obviamente nos interesa, pero me parece muy bueno el análisis, pero también nos interesa lo que plantea Juan de pasar a la acción. O sea, cuál es, me parece que en este contexto que estamos viviendo tenemos muy buenos análisis, tenemos muy buenos estudios, tenemos muy buenos debates que se han llevado adelante y lo que falta es pasar a la acción. Creo que eso agiliza, creo que tenemos demasiado miedo al error y demasiado miedo al presupuesto. Es importante tomar acciones inmediatas porque el tiempo se nos pasa y la inseguridad nos pasa por arriba, los barrios crecen, los permisos se van dilatando y la acción es lo que hoy está demandando más que la normativa. Me parece que ese es un poco el eje de la demanda que tenemos hoy, por lo menos acá en el colegio. Ciro, tú tienes... Bueno, está perfecto y es parte de lo que nos toca, resolver, porque estamos para eso, para resolver. Lo sabe perfectamente este queridísimo colegio porque a través de la comisión asesora que funciona en diálogo permanente con el Consejo Municipal, con la municipalidad, es un órgano de consulta para tomar decisiones que después son concretas. O sea, hacer se hace, a lo mejor no en el ritmo, no en el volumen previsto, y esa es la tarea que tenemos que encarar los que pretendemos representar a otros ciudadanos, ¿no? Hacerlo con un mayor grado de efectividad. Ahora voy a proponer acciones concretas, pero primero quiero hablar, obviamente, y muy brevemente, de la falta de infraestructura en los barrios, que genera condiciones de desigualdad, que se profundizan con el tiempo y que se convierten en condiciones para la violencia organizada y, por supuesto, después los hechos trágicos que terminamos lamentando absolutamente todos. Violencia es falta de oportunidad y ahí es donde tenemos que poner el corte, en la falta de infraestructura que genera ciudadanos excluidos. Estamos trabajando en este mismo momento en la intervención integral sobre los barrios populares. Barrio Banana, Barrio Moreno, República de la Sexta, Cuya, en Cordón Ayacucho, La Cerámica. Son algunos de los ejemplos en los cuales está demostrado además que se puede trabajar en forma coordinada con la provincia y con la nación. Con la nación, por ejemplo, a través del programa Casa Propia. Con la provincia en intervenciones como Cordón Ayacucho o relocalizaciones en Barrio Banana y en el barrio de La Sexta también. El caso de Barrio Banana es para destacarlo. Me quería detener acá simplemente algunos segundos más porque es un barrio con una demanda que supera el medio siglo ampliamente y recién en estos últimos años y con un programa que se profundiza por estos días, lo presentó hace 3 días el intendente, mientras se están ejecutando las obras, vemos que hay cambios significativos en la calidad de vida, porque ahora hay calles donde antes había pasillos, porque ahora hay frentes donde antes había una especie de contrafrentes improvisados, ¿no? Que daban
a un pasillo. Es un caso emblemático que ilustra lo que está pasando también en los otros barrios. Hay una intervención integral que favorece a 6.000 familias y son ejecuciones que van de la mano de programas, a veces provinciales, a veces nacionales, pero que son gestionados y diseñados por la Municipalidad de Rosario. En forma concreta, yo tengo propuestas para favorecer la formación de oficios a la medida de las empresas de la región para que los pibes tengan una oportunidad de formarse en trabajos para los cuales después van a ser demandados. Si hablamos de la industria tradicional, de industrias creativas, la industria tecnológica, a la que también hay que darle empuje porque la ciudad tiene que pensarse de esa manera. Si el puerto comercial la hizo unirse al mundo, ahora es el puerto de la innovación lo que tiene que hacer que ese camino continúe. Y hay más proyectos que tienen que ver con eso, con favorecer la vuelta a la escuela, el término de la educación formal y la formación en oficios de hoy y de los próximos años. Excelente, Ciro, gracias. Norma. Gracias. Bueno, yo creo que toda la construcción de barrios populares y de clase trabajadora tenemos que avanzar en otros tipos de construcciones que tengan algunos puntos en común. Esos puntos en común tienen que ser una construcción sustentable desde el punto de vista de la accesibilidad, desde la perspectiva de género, desde lo ambiental y desde la seguridad. ¿Por qué? Estamos valorando solamente la generación de cupos para el acceso en algunas instancias. La accesibilidad no puede ser más para las personas con discapacidad, tenemos que pensar en estructuras más que permitan la transición y la conectividad en una casa, que puedan tener materiales nobles desde el punto de vista ambiental, para aprovechar todo lo que significa lo térmico, pero además para ser sustentable en el tiempo. Claramente la perspectiva de género que he participado aquí, tanto en seminarios de formación, tanto en lo que es perspectiva de género aplicada a las construcciones, como también, o al urbanismo, perdón, como también lo de accesibilidad, así que hay cuestiones que tenemos que superarlas y que avanzar en forma conjunta. Y el tema de la seguridad, nosotros no podemos seguir teniendo algún tipo de construcciones barriales que seguramente dan soluciones, no estoy objetando todo, pero sí que tengamos que tener una mirada particular. Por ejemplo, el barrio Santa Lucía, no puede haber una réplica de un barrio con estas características porque obligamos a la población a que no tenga colectivos, a que viva inseguramente, porque es un barrio que está hecho entre ferrocarriles, vías ferrocarriles, terraplenes y además el puente de circunvalación. La posibilidad de los trenes de cercanía nos va a dar también la obligación de mirar qué ocurre cuando el Estado está ausente y se ocupan las grandes extensiones territoriales. Por el otro lado, otro caso, Villa Moreno o el viejo barrio Itatí. La gente no quería ser trasladada porque tenía allí su fuente de trabajo, que eran las zapaterías, las fábricas de zapatos. Ni que decir lo que fue el traslado de Mangrullo, atrás de Acíndar. Al año las casas estaban vendidas, regaladas, usurpadas, porque la gente se tenía que ir a vivir al lado del río, que era el sustento. Por lo tanto, necesitamos de los planes de hábitat, ese gran plan hábitat, que el intendente en estos días hizo algunos anuncios, pero con otra lógica. No podemos permitir el enfrentamiento social entre el barrio nuevo y el antiguo por el agua, por el acceso al agua, por el acceso a las cloacas, al transporte, al centro de salud o a la escuela. Hay que trabajar socialmente porque también profundizamos, sino desde el Estado, las miradas de desigualdad. El no acceso en el mismo territorio a las mismas condiciones de dignidad genera desigualdad y por lo tanto eso es sinónimo de violencia social. Y creo que es un proceso que nosotros no lo vimos como una de las consecuencias negativas a trabajar. Y por supuesto que reivindico lo que son los planes del Estado. Fideicomisos. Hay una experiencia en Rosario, hay que fortalecerle. Rosario necesita de las tierras municipales. En todos estos años, las gestiones municipales no se dieron 1 metro cuadrado. El plan Procrear va a generar más trabajo, además, para la sociedad y para los jóvenes profesionales. Muchas gracias. Gracias, Norma. Pasadita. La urbanización de... Muy eufórica. Me sacaste 10 segundos, Norma. La urbanización de los barrios populares en un país con el 40% de pobres debería ser una de las 5 políticas de Estado donde todos los partidos políticos nos pongamos de acuerdo y empecemos a trabajar. Es el primer paso, urbanizar los barrios, para empezar a terminar con la pobreza, es cambiar radicalmente las condiciones materiales de existencia de 1/3 de la población que vive en condiciones del siglo XXI en condiciones del siglo XIX.
hay veces que estos problemas parecen tan grandes que uno se desanima. En Rosario hoy estamos siendo contemporáneos con el proceso de integración sociourbana más grande de la República Argentina, en el barrio Nuevo Alberdi. Estamos urbanizando el barrio histórico y estamos en un proyecto de expansión de la mancha urbana de 500 hectáreas en una ordenanza que aprobamos hace muy poquito. Combinamos un proceso de dignificación de un pueblo y estamos fundando un pueblo nuevo, con mixtura social. ¿Saben cuántos habitantes van a vivir en la ordenanza que sancionamos de un plan de urbanización inédito? 60.000 personas de todos los sectores sociales. Ahí hay trabajo para arquitectos, para albañiles, para constructores, para materiales. Y eso fue posible porque 10 años resistimos para que esa tierra no sea un barrio privado más donde vivan 100 familias en casas de 2 hectáreas cada uno. Para que esas 500 hectáreas tengamos el derecho y la oportunidad de discutirlas entre todos y entre todas. El Estado recuperó el lápiz de la planificación en Nuevo Alberdi y hoy estamos llevando adelante un proceso inédito, trabajando con la municipalidad, la provincia, la nación, no sin dificultades, con la universidad y con el sector privado. Porque ahí vamos a dignificar las condiciones de vida, pero también va a haber empresarios que van a ganar plata con ese desarrollo. Y va a haber mistura social, no van a ser guetos de ricos y guetos de pobres. Eso para nosotros es construir ciudad. Hace 10 años peleamos para que eso sea posible y eso es un gran laboratorio de políticas urbanas del siglo XXI al cual realmente están invitados todos a formar parte de eso. Porque para nosotros urbanizar no es solamente abrir calles o poner lucecitas LED. Urbanizar es empoderar a ese territorio para que no importa en qué lugar de la ciudad tuviste la suerte de nacer, tenga las mismas oportunidades de cumplir los sueños que cualquiera. Y urbanizar es llevar agua, como vamos a llevar, pero también es llevar internet. Urbanizar es abrir una calle y llevar pavimento, pero es hacer una sede de la universidad en un barrio popular. Eso es para nosotros urbanizar y eso es lo que hicieron algunas ciudades del mundo que tenían los mismos o peores problemas de violencia y de exclusión que tenemos hoy en Rosario, como por ejemplo Medellín, con la idea del urbanismo de precisión. Agarrar un territorio y poner al mismo tiempo, en el mismo lugar, una cantidad de políticas urbanas, económicas, sociales, toda la fuerza de todos los actores políticos, no importa la camiseta del color político, no importa el sector al cual pertenezca, todos trabajando por un mismo objetivo, que es hacer ciudad, que es hacer una sociedad digna, igualitaria y mucho más pacífica. Eso está pasando hoy a un colectivo y medio de donde estamos hoy parados. Están todos invitados a ser parte de eso también. Muchísimas gracias. Martín. Comparto con Juan no solamente la referencia a los excelentes gobiernos de inicio del siglo pasado que hizo hace un rato, sino también a que este es uno de los 3 puntos, justamente lo tenía notado, es uno de los 3 puntos de políticas públicas prioritarios en cuanto a lo local. Desarrollo productivo y generación de empleo, seguridad y acceso a la vivienda. Hoy nosotros vivimos, así como vivimos una tragedia en términos de violencia urbana, vivimos otra en términos de déficit habitacional. 33,7% en el último relevamiento de las familias de la Argentina no tienen dónde vivir. Y esto no es aceptable desde lo ético, desde lo moral, en términos de desigualdad, y tampoco es aceptable o viable en términos de desarrollo urbano funcional de una ciudad. La condición propietaria, todos conocemos que es un vector enorme de generación de ciudadanía y de adquisición de derechos. Hay un trabajo muy interesante que leí de Sebastián Gagliani en la Universidad de Itela, donde en Florencio Varela hicieron un trabajo donde en la mitad de un loteo se otorgaba títulos y en la otra mitad del loteo no se otorgaba títulos. Y a los cuántos años vivieron el desarrollo de cada una de las familias y vieron cómo uno había crecido y se había integrado socialmente y el otro seguía todavía renegando y con muchísimas complicaciones. Esto para garantizar y aseverar que la cuestión de acceder a la propiedad no es un tema menor en términos de construcción de ciudadanía. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó en Argentina también para entenderlo? En Argentina teníamos un mecanismo de desarrollo de suelo urbano. Nosotros creemos que es necesaria una revolución de suelo urbano. Norma lo mencionaba hace un rato, lo estamos trabajando junto con Fabio Ketlas, el diputado nacional, que tiene un proyecto muy interesante que le estamos pidiendo que lo amplíe a las ciudades de más de 300.000 habitantes, que tiene que ver con la generación de suelo urbano y generación de infraestructura con un fondo nacional. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que pasó? Teníamos un mecanismo que era el de los loteos populares. Una persona era dueño de un campo, esa persona dueño de un campo lo loteaba, lo dotaba de infraestructura, generaba un título y con ese título se lo vendía a los trabajadores que venían a vivir a Rosario y que los compraban en 80 cuotas. Rodrigazo
explosión de la inflación, con la inflación no hay mecanismo de ajuste, se terminó la venta en 80 cuotas y ahí está el gran problema que tenemos en Argentina. No existe desde hace muchísimos años un acceso masivo al crédito hipotecario. Si vos no tenés un acceso masivo a un crédito de 80 meses, es inviable pensar que vamos a solucionar esto. Sí lo vamos a poder hacer quizás con el Estado como desarrollador. Yo en su momento planteé un esquema y se aprobó un proyecto, que algunos de los que están acá me han acompañado, Norma seguro, de parque industrial público vinculado con el desarrollo de la Municipalidad de Rosario, y yo planteé hacer lo mismo con el terreno para vivienda, que la Municipalidad compre en zona rural o semirural, que le cambie los indicadores, que subdivide el terreno, que haga las obras de infraestructura y que se dé vuelta y al costo se lo entregue, al costo estricto, o sea, sin intermediación inmobiliaria y sin especulación financiera, se lo entregue a los posibles propietarios. De ahí nos vamos a dar cuenta que mucho del porcentaje de población que está en esta situación de déficit habitacional va a poder salir a través de la compra financiada si recuperamos crédito hipotecario. Y después, bueno, la otra parte la conocen muchos de los que están acá, y a la intervención estatal con integración y urbanización por un lado, por otro lado, escuchando a los vecinos, y por último, con un tema que me parece muy importante, y Ciro lo ha mencionado, es con generar desarrollo productivo en el barrio donde urbanizás. Si vos no le generás desarrollo productivo, si no lo capacitas en oficio, si no le das formas de aprender a hacerse sostenible, esto no va a ser sustentable en el tiempo. Excelente, gracias Martín. Re puntuales, vamos. Muchísimas gracias. Ahora el cuarto tema, que es trámites. Te miro, Gervasio, que te persigo siempre. Alturas, revisión del código urbano, hidrotermia y sustentabilidad. Es un tema que a nosotros nos toca... Todos vinieron por eso, todos los arquitectos vinieron por este tema puntualmente. Directamente. Todo lo otro fue para una gran previa. Esto nos toca directamente al quehacer diario nuestro. Esa es la realidad, al trabajo, al generar puestos de trabajo, ¿no? Porque una obra no es solo la obra puntual, sino que Yo no lo dije. Yo no lo dije. Una obra desborda para la ciudad, no es solo la obra en sí, derrama para toda la ciudad. Así que ese es un punto de gran interés para todos los arquitectos. Y es muy oportuno que además lo podamos debatir ahora en pandemia. Y entiendo que había voluntad política como para comenzar una mayor descentralización, no solamente en los distritos de parte de la gestión municipal. La pandemia también debe haber lentizado esa situación. Nosotros tenemos que caminar a una plataforma virtual hacia donde se puedan analizar desde la planimetría hasta códigos QR, hasta digitalización de firmas, con todos los controles exhaustivos que dependen del Estado. Ahora, ¿en qué momento se traba un trámite en la gestión municipal para que luego lleguen muchos, porque no todos pasan por el Consejo Municipal, es una gran incógnita? Y yo creo que ahí ustedes tienen también una posición de que tienen que estar más organizados y con mayor posicionamiento, porque también hay mucha discrecionalidad. Las grandes urbanizadoras de la ciudad de Rosario tienen mucho más flexible lo que significa la agilización de trámites que los estudios de arquitectos y arquitectas jóvenes como para poder avanzar. Entonces ahí también tenemos que ver que de parte de la gestión municipal, y que podemos colaborar allí también con el Consejo, desde el Consejo, mirar qué tipo de inspecciones, qué tipo de mirada. No podemos tener una mirada discrecional, y efectivamente hemos tenido muchísimas situaciones. El porqué de las excepciones que llegan al Consejo, les hago una devolución al colegio. Si hay excepciones que llegan al Consejo Municipal es, primero, porque hay algún tipo de acuerdo con el municipio para que, una vez visada esa obra, pase al Consejo por algunas cuestiones. Segundo, porque hay profesionales que lo que llevan adelante es irregular. Si todos estuviéramos apegados a las leyes vigentes y a los códigos vigentes, no hubiera ningún tipo de excepcionalidad. Y además las que tenemos que tratar son absolutamente disímiles y discrecionales, porque tenemos que tratar la de la familia que no puede tener el final de obra porque le quedó una luz y porque la ventana le da un cachito al patio de al lado, con una constructora que se excedió de pisos, y que en la ciudad de Rosario también hay ejemplos de, en algunos casos, que se han bajado. Rápidamente sobre el tema de la ordenanza de higometría, porque soy una de las 4 firmantes de esa ordenanza, encabezada por los exconcejales Cortés y María Eugenia Bielsa. Yo creo que todo lo que sea sustentabilidad
hay que avanzar. Sí creo que el último decreto firmado por el intendente se excedió en sus funciones porque modificó la ordenanza sin pasarla por el Consejo Municipal. Y hago referencia al monopolio que ha quedado con el tema del vidrio. Esto tendría que ser temporal. No puede ser, digamos, por eso cuestiono la decisión del intendente de haber avanzado en la reglamentación cuando es una cosa temporal. Y de hecho tenemos que seguir avanzando en lo que significan los códigos. No creo que haya necesidad de modificar los códigos por lo otro que dije. Entre el 2008 y el 2013 se modificaron muchísimo los códigos. Hay dos cosas que tienen que ver con las alturas y ya termino, menos de un minuto. Uno, todo lo que significa patrimonio histórico. Necesitamos revisarlos porque hay muchas cuestiones que pasan para ser modificadas como excepciones que necesitan ser integradas para poder fortalecer las construcciones y no afectar a las familias. Y el segundo es Rondó. En Rondó estuvo pensado el tema de las alturas para la unidad de varios lotes y no se llegó. No significa que sea malo, significa que quizás haya que revisarlo. Gracias. Está bien, estás perdonada. Te sacamos un minuto al final. No sé cuánto perdón hay ahí, ¿eh? Pero, sigue Juan. sí, perdón. Antes de Me decirlo- escudí, pensé que la vuelta venía para acá. Porque justo hizo una alusión, pero que después recojo el guante yo, no te hagas problema. Bueno, ok. Dale. Igual se está revisando, Rondó, ¿eh? Yo formo parte de la comisión asesora, se está revisando. Bueno, Juan. Bueno, yo de los 4 años que fui concejal formé parte de la comisión de planeamiento. Que más que comisión de planeamiento del Consejo debería llamarse comisión de excepciones, de regularizaciones tardías y otras arbitrariedades varias. La verdad que la comisión de planeamiento está totalmente desvirtuada, su funcionamiento, y por ende se volvió poco transparente. Cuando estamos todo el tiempo tratando de excepciones, y cuando esas excepciones tardan o 4 semanas o 4 años, depende si tenés con algún concejal amigo o no, todo esto hablando no de corrupción, sino solamente de amiguismo, a eso hay que sumarle, porque en cada decisión que ahí se toma hay miles y miles de dólares que dependen de esas excepciones. Por ende, está absolutamente desvirtuado porque la comisión de planeamiento hace todo menos planificar. Una de las propuestas que nosotros ya presentamos en el Consejo cuando fui concejal fue la Oficina Centralizada de Trámites Urbanísticos. Hoy la comisión es una mala oficina que hace más lento lo que ya de por sí es lento y genera arbitrariedades. Hoy en el siglo XXI podemos generar una ventanilla única donde el trámite se siga de principio a fin, donde haya cada uno de los trámites georreferenciados para que haya un historial por cada uno de los lotes, a ver qué se hizo con afectaciones, restricciones, traspasos de dominio. Eso es posible y ya lo hemos presentado. Hoy la situación que tenemos en el Consejo son, como decía antes, pedidos de excepciones ya consumadas, por ende faltas, por ende algunos se los penaliza y otros no. Genera una arbitrariedad y una desigualdad ante el tamaño de la construcción enorme. Normativas erráticas para salir en los medios de comunicación, del concejal que dice, metemos una bici más por edificio o una canilla de no sé qué para hacer una nota en un medio y eso hace que la normativa a la hora de construir sea un engendro de una cantidad de normas y subnormas que nada tienen que ver con la práctica real de la construcción. Cambios erráticos en el código. Hablábamos del centro antes. Hoy lo que necesita el centro particular y la ciudad no es solamente un paquete de beneficios impositivos que, como decía Martín, son prácticamente nulos. Necesitamos un nuevo plan estratégico. Yo creo que no hay que hacer más modificaciones parciales del código, creo que hay que renovarlo en su totalidad, pero para eso antes nos debemos la discusión de un plan estratégico. En ese plan estratégico yo quiero que se haga de esa comisión de la ciudad pospandemia. La última vez que se planificó en Rosario fue con el plan urbano 2007-2017, que empezó mal y terminó peor. Yo creo que tenemos una gran oportunidad para repensar todo eso de nuevo y armar una normativa práctica, que no se toque todo el tiempo y que realmente priorice un horizonte común. El problema de la planificación, les cuento desde la política, es que no garpa. Porque los resultados de la planificación no la ve el que planifica. Capaz que no está mal, la agarra uno que toma el logro político del que vino antes. Bueno, para poder organizarnos y que todos tiremos para el mismo lado necesitamos un horizonte común. Algo que valga la pena organizarnos gente diferente. Decía antes, pongamos un objetivo, que en Rosario todos tengamos una vivienda para cada etapa de nuestra vida. Con un objetivo que valga la pena ser transitado, creo que nos podemos encontrar todos porque hay trabajo, hay empleo, hay economía y hay dignidad. Hay que planificar la ciudad del futuro hoy. Se usó tus 10 segundos. Se usó tus 10 segundos. Vamos mal en este punto. Martín. Bueno, voy a usar el
La primera parte de esta exposición para hacer referencia a un tema que justo surge acá. Digo, lo voy a decir de la manera más respetuosa posible. En algún momento, y no digo por este ámbito, ¿no?, sino en general en la política en Rosario hay que sincerar el debate. Yo veo desde afuera que la municipalidad y el consejo tienen un sesgo que no termina de, no digo que es anti-iniciativa privada, pero no termina de comprender el funcionamiento de la actividad privada, de la construcción y del desarrollo en la ciudad de Rosario. ¿Y por qué lo digo? Voy a poner un ejemplo que quizás no es el más paradigmático de todo, porque podría poner el arquitecto que está desarrollando un grupito de casas, o el conjunto de inversores que con el ahorro construyen un edificio para después venderlo. No, pero nosotros hace un rato hablamos del centro y cómo el centro no se desarrolla, y buscando forzar el régimen tributario para poder desarrollarlo, y cómo modificamos las ordenanzas para poder transformar en vivienda y redensificar la zona. Pero en el centro había un proyecto de inversores rosarinos, de desarrolladores rosarinos, de 40.000 metros cuadrados, que yo recién hacía números, y con los números a mí me da que es el 20% del presupuesto municipal ejecutado el año pasado, o sea, del 2020, o sea, una animalada de dinero volcado en la construcción, que no sé quién lo dijo, que es la actividad que tiene mayor efecto multiplicador, porque los que hemos estado en la actividad sabemos que la estructura de hormigón, la albañilería, los sanitarios, los pisos, las aberturas, la electricidad, todos son subcontratos que tienen empleados que automáticamente dirigen eso, no casi siempre al ahorro, sino lo dirigen al consumo y reactivan la economía de cercanía del lugar. O sea, es una actividad sumamente virtuosa. Tenemos un proyecto de 40.000 metros cuadrados que reactiva la economía, que genera empleo, que lleva gente a vivir a un lugar que nosotros estamos diciendo que la gente no va a vivir, que genera un paseo en la parte inferior, que genera más oferta gastronómica, o sea, que cumple con todos los requisitos. ¿Y qué pasó? La política de Rosario, no le echo la culpa a nadie, lo tuvo 6 años para aprobarse. Entonces, si nosotros no rompemos esa lógica, nos vamos a quedar en lo discursivo y nunca vamos a terminar generando cambios reales que de verdad le modifiquen la vida a la gente. Terminado con esto y yendo a cuestiones más prácticas, hoy me queda muy poquito tiempo, voy rápido. Digitalización de los expedientes, totalmente a favor, porque además de simplificar los trámites, genera mayor transparencia y control sobre el trabajador, el funcionario público. Hasta podría permitirnos trabajar sobre la productividad del funcionario público, algo en lo que yo estoy totalmente a favor. Creo que hay muchos trámites que se demoran en el paso por el Consejo. Yo soy, como lo mencionaban acá, soy de la idea de reglas claras y estables y permanentes en el tiempo. No soy de la idea de estar modificando constantemente y tampoco de funcionar a través de las excepciones, mucho menos a través de las transgresiones. Ahora voy a ir a tocarlo el tema. Pero creo que la articulación no debería pasar por el Consejo, porque es un mecanismo que funciona bien, está aceitado y es transparente. Creo que el régimen diferencial tendría que tener un tope de sesiones para regularlo. Creo que lo que es áreas de reserva y plan de detalles en el otorgamiento de indicadores también tendría que tener un tope de sesiones para que esto no se dilate in eternum. Los convenios patrimoniales me parece lo mismo, sobre todo en el 3B, que son los convenios por estar cerca del lugar que tiene valor patrimonial o de entorno. Creo que hay que sacarle las compensaciones y hay que regularlo de otra manera. Yo voté un proyecto de Miatelo que tiene que ver con la transferencia de derecho de construcción, algo similar a lo de Brasilia, lástima que no tenemos tiempo para explicarlo. Y con respecto a las excepciones, creo que cuando vemos que son repetitivas hay que analizar si esto no hay que modificar la regla general y de manera permanente. Y con respecto a las transgresiones, es una invitación al colegio a ver qué va a hacer. Creo que el Consejo, cuando hay transgresiones y detecta que hay profesionales que lo hacen habitualmente, tiene que tener un contacto permanente con el colegio, que sé que hay una notificación, y el colegio tendrá que tener algún tipo de sanción con esos profesionales, porque la teoría del hecho consumado nos está llevando a desplanificar Rosario, en cierto modo. Excelente, Martín. Bueno, propongo... No, le queda a Ciro. Sí. Propongo a Ciro darle los 20 segundos, porque todos tomaron casi instintivamente Es como sus 20 un segundos. trencito esto, es un 3:20. trencito Sí. de tiempo. Porque ya este es el último tema que les propusimos. Sí, está bien. Pasaríamos al tema libre. Está bien, perfecto. Bueno, como todo el mundo sabe, provengo del campo de la comunicación. Ahí cuando se habla de lingüística, uno de los grandes intelectuales, uno de los grandes analistas, constructores de la lingüística, llamó Ferdinand de Saussure. Hablaba de la mutabilidad e inmutabilidad del signo lingüístico. Y habla de eso precisamente porque durante un tiempo las cosas permanecen inmutables y después atraviesan una serie de procesos de cambio y mutación. Y esto es lo que está pasando. Por ejemplo, el Consejo ya no puede demorar más en un tratamiento más que 5 sesiones en discusiones que realmente tienen un grado de interés público que es alto. Esto ya pasa ahora y los que integran el cuerpo ya lo saben, no les estoy contando nada nuevo. Tenemos que mutar justamente, y lo estamos haciendo, de un sistema de impedimentos a un sistema de facilitación de las inversiones y de tratar de promoverlas o de tratar de desarrollarlas. Por eso consideramos que una gestión municipal y una gestión de una comisión de planeamiento más efectiva, y en esto estoy de acuerdo con Juan, tiene que pasar por ahí.
por dejar de ser anti-iniciativa privada. Esto me lleva a hablar de la temporalidad de la normativa de hidrotermia y de demanda y de criterios de demanda energética, que si bien fue modificada, como resalta Norma, por el intendente de la ciudad, lo cierto es que también fue modificada por razones que la hacían inaplicable. Por eso se plantearon excepciones. Superficies mayores a 300 metros cuadrados, por ejemplo, o el factor de aislación térmica de los vidrios. Entendemos que hay una situación de monopolio ahí también, pero bueno, son circunstancias con las cuales una ciudad no puede darle pelea en forma directa. Lo que puede hacer es ir cambiando, de alguna forma, ir modificando, también en forma temporal, a través de un decreto, como es en esta oportunidad, este tipo de cambios. Se planteó la posibilidad de cambios de altura en la edificación de calles Maipú y San Juan. Esto ya se dijo. La digitalización es un punto fundamental para esta gestión. De hecho, avanzamos hacia una gestión de gobierno digital en el cual todos los datos de los ciudadanos van a estar concentrados en una sola plataforma. Esto ya fue presentado hace 2 semanas por el intendente, pero además se va a avanzar con los documentos digitales, firmas digitales, planos digitales, para poder darle una mayor agilidad. Este proceso va a tener en cada uno de los aspectos a cubrir su anuncio particular y su detalle particular, pero es algo que ya está pasando mientras estamos formando parte de este debate. En cuanto al Código Urbano, la revisión está sujeta a la misma idea que tenemos sobre el resto de los temas que abordamos acá. Se tiene que ir haciendo en forma particular, discutir una ordenanza marco de la envergadura de un código urbano. Todo el mundo se acuerda de lo que fue, lo que duró, lo que tardó y después lo que duró en vigencia, porque la necesidad y la dinámica de las inversiones también hizo que cambiara, y la dinámica de ocupación habitacional, o si se quiere, de población o de densificación de la población, también fue cambiando. No me quiero extender más para no seguir utilizando tiempo, pero bueno, estos son los puntos fundamentales de lo que se está haciendo en este mismo momento. Gracias. Bueno, para hablar bien de algo que dejó la pandemia en realidad, fue la digitalización de muchos trámites, que en realidad ya funcionan muchos digitales, avanzamos un montón en ese punto. Ah. Sí, es una ordenanza bastante difícil. Es difícil porque usted no tiene nada. No es tan así. No es tan así. Si querés lo hablamos más detenidamente en otro momento para no sacar tiempo del último, pero no es tan así. Hay un punto que es, como dijo Ciro, que es los vidrios. Hay un monopolio, nadie discute... Nadie discute los muros, nadie discute la ordenanza de hidrotermia, nadie discute los techos, nadie discute... Son cosas que se agregaron. Lo que sí se discutió, de hecho, desde el colegio lo planteamos, es la rigidez de los vidrios, sumado al costo de los vidrios y sumado al monopolio, que es solo una empresa la que... Y que aparte son importados muchos vidrios que se tienen que... Y eso aparte suma el costo de la vivienda, que es un tema que estuvimos hablando todo este tiempo. En realidad, es eso, más que nada. No es hidrotermia en sí, es los vidrios y las orientaciones, que era otro tema que no lo dijimos, no, ya que estamos, pero son los más complejos. Pero avanzamos mucho y la municipalidad en todo este tiempo de pandemia avanzó mucho también con los trámites, con la digitalización. Es algo que lo hace mucho más ágil y más ecológico también, porque ahora no hay que imprimir. Antes nosotros íbamos con los planos de la municipalidad, te lo corregían, tenías que ir de vuelta a la municipalidad con otro juego de planos. Ahora la digitalización que vino para quedarse, aparte, después de la pandemia, hace todo mucho más ágil. Pero bueno, era una acotación. Terminaron mis 3 minutos. Bueno, muchísimas gracias por este desarrollo de los 4 temas. Y ahora el último tema es, empezaría Norma, libre, y lo que nosotros planteábamos era que nos convenzas por qué te tenemos que votar o por qué te tiene que votar un arquitecto. Bueno, gracias. Yo formo parte de la propuesta del Frente de Todos, la lista 31 que encabeza Lisandro Cavatorta, y hace tiempo que como concejala vengo trabajando
en conceptos de igualdad y de acceso a una vida digna. Y en ese sentido, tomo todo lo que significa el trabajo y las políticas de vivienda como derechos humanos. Creo que ustedes, en tanto profesionales del urbanismo, tienen una mirada muy concreta para aportar a la ciudad de Rosario, y en ese sentido es la de la igualdad y la de generar accesibilidad en materia, justamente, ni más ni menos que de vivienda y de los grandes proyectos que tiene la ciudad. ¿Por qué los jóvenes profesionales tienen que tener además una mirada donde sean incluidos en las propuestas de gobierno? Porque justamente han sido las políticas del Estado las que han impulsado todo lo que es la construcción y los distintos aspectos de la urbanización. Movilidad, el tema de lo ligado al río, de la producción. Creo que hay que seguir avanzando. El mejor momento para los trabajadores, los jóvenes arquitectos, los trabajadores de las distintas áreas de las urbanizaciones y de la construcción, han tenido que ver en el momento en que un proyecto nacional avanzó en políticas activas, y siempre ha sido en diálogo con municipios y comunas. Este momento es de gran oportunidad. Es de gran oportunidad porque está claro que tenemos 3 gobiernos, y lo digo siendo oposición en Rosario, pero 3 gobiernos que tienen voluntad de diálogo, porque tanto la Intendencia como la provincia y el Gobierno Nacional son las 3 instancias que tienen mucha voluntad de diálogo, y quedó demostrada esta semana cuando desde la Cámara Argentina de la Construcción se ha pedido la institucionalización prácticamente de una mesa de consenso para poder avanzar. Si hay algo que ha tenido Rosario es la cogestión, y en la cogestión estoy convencida que debe ser así, pero también estoy convencida que el control siempre tiene que ser del Estado, el control siempre tiene que ser de la política, para poder generar justamente un acceso igualitario. El gran déficit de las viviendas y del trabajo y de la producción, que están todos ligados a una mirada de urbanismo, tiene que ver con las grandes falencias de la política. Y es un punto crucial, insisto, por lo que estamos escuchando en la sociedad, por lo que se ha reflejado del movimiento social y político de la ciudadanía, esta interpelación que nos han hecho a quienes tenemos responsabilidades. No tengo dudas que es en conjunto que lo vamos a lograr, con las distintas miradas que tenemos, pero el rol activo del Estado para garantizar el trabajo y el derecho a la tierra. Muchas gracias. Al revés. Bueno, la pregunta es, ¿por qué un arquitecto debería votarlo? Y yo digo, ¿por qué no? ¿Y por qué no invertir el orden de la pregunta? Yo soy una persona común, no soy un periodista o un licenciado en comunicación social con un posgrado en especialización digital. No vengo a contar eso. Vengo a contar, sí, del alto grado de compromiso que como periodista, como comunicador, como observador de la realidad, desarrollé a través del tiempo. Y eso te coloca en una posición. O seguís haciendo lo mismo, o intentás hacer, si querés resultados distintos, citando a Einstein, otra cosa. Y yo decidí hacer otra cosa, con un compromiso mayor, con una exposición mayor y de más grande responsabilidad. Porque la respuesta es directa, es a la gente, es a ustedes que son arquitectos, pero también a quienes provienen de otras profesiones que después también pueden dedicarse a la acción política y a la gestión pública. Hay abogados, hay médicos, hay ingenieros, ha habido arquitectos, hay contadores trabajando en la gestión pública. Y sobre ninguno yo escucho ninguna objeción. Pero pareciera que trabajar en televisión tiñe de una especie de trivialidad lo que uno puede venir a proponer. Y la verdad que lo que yo vengo a proponer es profundizar el perfil de gestión, de cercanía, de accesibilidad, con un grado de diálogo que jamás puede romperse, porque esa es la máxima responsabilidad de la política y no hay que desatenderla. En esto estoy de acuerdo con lo que dice Norma. Y hay un ejemplo muy concreto en esta misma casa, que es la comisión asesora que nuclea a los arquitectos que terminan definiendo en forma conjunta el rumbo que está tomando y que va a tomar la ciudad. Yo creo que todo eso conforma un modelo de ciudad, que lo estamos empezando a ver en los hechos, un modelo de ciudad que es multicéntrico, que la pandemia nos trajo esa idea de el desarrollo en diferentes centros,
la ciudad ya tenía esa idea a través de la descentralización, pero ahora la pandemia vino a traernos una mirada sobre lo urgente que es adaptar esto y hacerlo crecer. No podemos pensar más en la ciudad que teníamos hace 20 o 30 años. Por eso nuestra responsabilidad es legislar para formar una sociedad con actores privados, porque de ellos proviene el insumo que necesitamos para tomar decisiones acertadas, teniendo en cuenta también que hay que trazar un equilibrio, tampoco darles la razón todo el tiempo, porque no estaríamos gobernando nosotros, lo estarían haciendo ustedes, o lo estaría haciendo el actor privado al que le toque acercar ese insumo para tomar decisiones. Hay que hacer crecer la ciudad, la única manera de hacerla crecer es hacerla crecer juntos, y por eso es que planteamos, y yo planteo particularmente, sumarme con toda mi energía y con todo lo que tenga que dar en los próximos años. Y por suerte tomé la decisión a tiempo. Lo hice teniendo experiencia, pero a la vez energía en el momento de vida que estoy viviendo. ¿Para qué? Para poder dedicársela a ustedes si me dan la responsabilidad de ser concejal de Rosario. Quiero ser concejal de Rosario para todo esto que les conté. Muchas gracias. Martín. Muchas gracias. Bueno, primero aclarar o contar que estoy acá por la lista de concejales de Juntos por el Cambio, que encabeza Anita Martínez, me sigue Charly Cardoso y en cuarto lugar está Soledad Ruiz de Galarreta. Voy a ir de lo genérico a lo particular. Comparto que los mejores momentos para la actividad fueron momentos donde había políticas activas del Estado, pero creo que también hacen falta dos cosas: que el Estado no entorpezca y que impulse, pero sobre todo tener una macroeconomía ordenada. Si acá no tenemos la combinación de generación de empleo y de créditos hipotecarios largos, va a ser imposible que esto se pueda desarrollar y que vinculemos a la oferta y a la demanda en el mercado habitacional y que termine con este déficit enorme que es una tragedia en Argentina, en la cuestión de no poder contar con la vivienda propia. Algo que culturalmente para nosotros es tan importante, además con estas raíces italianas y españolas que nos llevan al concepto de ser titular del lugar donde vivimos. En segundo lugar, ya viniendo a la municipalidad, es imposible que tengamos una transformación en términos de administración del presupuesto que nos permita romper ese corset que hace que el año pasado solamente se hizo 2% del gasto municipal en lo que tenga que ver con inversión. Si nosotros no podemos reducir la cantidad de gastos corrientes que tenemos y tener más dinero municipal disponible para poder tener intervenciones directas, para subsidiar tasas, para poder realizar las obras de infraestructura que son necesarias, va a ser muy, muy difícil realizar transformaciones profundas y nos vamos a quedar nada más que en lo discursivo. ¿Por qué votarnos? Yo creo que estoy convencido de que entiendo el funcionamiento del sector, de que creo en la iniciativa privada, estoy a favor de la iniciativa privada en articulación y en respeto con el Estado, pero por sobre todas las cosas he trabajado siempre para tener reglas claras, previsibles, planificadas y simples. Y a veces nos hemos enfrentado a situaciones que son muy complejas. Yo recién pensaba y lo noté acá. Me acuerdo cuando fui concejal en el periodo 2013-2017 que tuve que tener una discusión muy fuerte con muchos concejales para un proyecto que era de sentido común. Y a veces lo que nosotros necesitamos es recuperar sentido común. Yo planteé que las visaciones previas que los arquitectos presentaban antes de una obra sean obligatorias. Yo voy, presento una visación previa para comprar un terreno, cuando compro el terreno me cambiaban las ecuaciones y los indicadores de altura, de volumetría al momento de construir. Y eso fue un tema que nos llevó muchísimo tiempo, muchísima discusión, enfrentamientos discursivos en el recinto. Bueno, yo creo que esas cuestiones tienen que desaparecer y en eso es muy importante la actitud y la actividad y la penetración que ustedes puedan tener como actores sociales comprometidos con el tema. Reclamarnos, no digo cuestiones ideológicas, pero sí racionalidad en la toma de decisiones, sí entender cómo funciona el sector y sí comprender que si nosotros en un momento de inestabilidad planchamos las cosas, tarda mucho, los proyectos se caen y atrás de un proyecto que se cae no solamente están los sueños y el desarrollo de ese grupo de personas que querían llevar adelante un emprendimiento, sino están los empleos de un montón de gente, los trabajos, llevarle la comida a la casa, la dignidad de poder tener una actividad que te permita vivir. Entonces creo que no hay nada más progresista que poder impulsar una actividad como la construcción con los efectos multiplicadores que ya mencionamos que tiene. Así que bueno, muchísimas gracias y nuevamente saludo esta posibilidad de debatir acá estos temas. Muchísimas gracias, Martín. Te toca cerrar, Juan. Hace un mes estábamos acá, me invitaron a dar una charla muy linda, un diálogo acá en el colegio, y yo en ese momento les hice un llamado, casi un ruego, que en Rosario nos estábamos acostumbrando a convivir con niveles de desigualdad y de violencia que hacían que ningún proyecto de vida sea sustentable.
Y les dije otra cosa además, que Rosario cuadruplica la tasa de homicidio y la violencia con respecto a la nación porque Rosario se convirtió en la capital nacional del lavado de dinero. Y que muchas veces la construcción era usada, y las grandes urbanizaciones, para lavar el dinero de las bandas narcos. Hace una semana que está preso un empresario que hace 10 años abría con el intendente un congreso que se llamaba Urbanismo y Negocios. Hoy está preso por narcotraficante. No por lavador, por narcotraficante. Esa es la acusación. Ese es el modelo que está agotado en Rosario. Ese empresario que hoy está preso por narcotraficante firmaba con el intendente el proyecto de urbanización más grande que tuvo la ciudad, Los Pasos del Jockey, 4 barrios privados unidos por puentes. Si no vemos que ese es el modelo que se agotó, y si no vemos que esos delincuentes son los que después generan y hacen que todos los delitos sean más violentos y que nos roben la vida por robarnos un auto, no vamos a cambiar nunca la situación. El problema de la violencia y del narcotráfico no le pasa a otro, no le pasa en la periferia, nos pasa a todos. ¿Y por qué lo digo acá? Porque si no hacemos nada, dentro de poco no va a haber empresario, no va a haber constructor, no va a haber arquitecto que de alguna u otra forma no esté vinculado a esta economía delictiva porque la plata se mueve. Entonces tenemos que hacer algo para dividir a los empresarios honestos de los delincuentes. Y no tenemos preso a un financista, como decían los diarios. Fue el empresario estrella de una época, de la construcción, fue el presidente del grupo inversor Rosenthal más grande de la ciudad, fue un director del puerto. ¿Saben cómo llegaron a la oficina de Shanahan? Por un allanamiento en Villa Banana. De un narco que se llama El Peruano, que es aviador, que es proveedor de la cocaína de máxima pureza a la banda de los monos. El Peruano es uno de los acusados de matar, de formar parte del plan para matar a nuestro compañero Eduardo Trasante. De ese narco, todas las noches le llevaban bolsas llenas de plata a la financista de Shanahan y Shanahan se los convertía en dólares porque lo pasaba al mercado y a la economía formal. Ese día les dije, ayúdennos a que se apruebe un proyecto que presentamos que se llama Agencia de Justicia Urbanística. Es una propuesta concreta para que esas inversiones que lleguen a Rosario no sean las inversiones que después nos manden al muere a todos. Si no hacemos nada, no va a haber actividad lícita en la ciudad de Rosario que no esté vinculada a los narcos. Y esto no es un problema social, es un problema de todos. Les hago un llamado, todavía estamos a tiempo a que Rosario no se convierta en una narcociudad con narcopolíticos y narcoempresarios. Depende la suerte de todos. Yo quiero una ciudad grande, una ciudad próspera, donde haya actividad, pero ojo de dónde vienen las inversiones. La plata de muchos edificios está manchada de sangre y ustedes no son los responsables. Están en otro lado, hoy están presos. Estamos a tiempo de construir esa ciudad que nos merecemos. Muchas gracias. Bueno, le dejo el cierre a Gaby, ¿no? Pero como primera medida, los felicito y les agradezco. Bienvenidos, vamos a hacer más de esto, che, están re bueno. Estuvo bueno que al final se presentaran y dijeran de qué partido, porque están tan de acuerdo en muchos temas que parece mentira que cueste tanto pasar a la acción como les decía antes. Y esta demanda que nosotros trasladamos, que nosotros nos hacemos cargo porque también a nosotros nos toca de cerca y nos toca hacernos responsables para acompañar a los profesionales en esto que decía Gaby, la presentación de los expedientes, los trámites, el tema que ustedes desarrollaron, porque tiene que ver en el marco y en el contexto que nos toca vivir con la inflación, con la pobreza. El tiempo, siempre se decía que es oro, para nosotros el tiempo hoy es vida, no es oro. Y afecta tanto al gran desarrollador, a la inversión, al barrio, al edificio de 40.000 metros cuadrados, como al profesional que sale de la facultad con el título bajo el brazo y antes haciendo 1 o 2 obritas al año le alcanzaba para sobrevivir. Hoy tiene que hacer 3 o 4 o 5 o 6 y ni hablar de tomar gente a su cargo en una relación muchísimas veces informal, porque si no sería muy dificultoso poder llevar su profesión adelante. Entonces, en ese sentido, ratifico y me parece muy bueno lo que dicen de la digitalización, me parece que está muy bien, creo que se tienen que acompañar un poco más, creo que tienen más cosas en común que los partidos publican. Me parece que cuando uno conoce al humano y a la persona, se puede trabajar mucho mejor y se puede trabajar de una manera mucho más eficiente, y por eso la demanda permanente de agilizar y de llevar a cabo estos proyectos que están buenísimos, sin tanto debate
digamos, está buena la profundidad del debate, no es que no quiero llegar a eso, pero sí pasar a la acción sin el temor a equivocarnos. Me parece que también hay tiempo para corrección, hay tiempo para evaluar y hay tiempo para poder avanzar. Para cerrar mi parte, quiero agradecer a Germán Picarelli, que es el presidente del Colegio Provincial, que nos facilitó la estructura y nos dio algunos medios para poder llevar esto adelante, que está muy buena la presentación. Quiero excusar al presidente del Distrito 2, Rosario, que por un problema de salud no pudo estar presente, así que les deja un saludo. Y nuevamente agradecerles a ustedes y a los que participaron, porque si ustedes no están sentados ahí, no hay interés, y si no hay interés, ellos no tienen compromiso. Así que muchísimas gracias por parte del colegio.